Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1581. Sadou realmente no es tan débil. Autoridad menor de los 1000 ojos. Obtienes capacidades de observación de súper largo alcance, no solo observando existencias físicas sino también espirituales. Ojo del vacío. Puedes desplegar un ojo del vacío en una coordenada espacial específica y observar todo dentro de su alcance. Al destruirlo, todos los enemigos dentro de su alcance perderán sus 5 sentidos durante un tiempo. Ojo centinela. Puedes colocar un ojo centinela. Este permanecerá permanente, a menos que lo invoques activamente, y posee el mismo nivel de sigilo y la mayor influencia divina que tú. Al estar en sigilo, el ojo centinela será invulnerable. Convergencia de 1000 ojos. Obtén una mejora final en todos los atributos según los ojos centinela que hayas colocado. Puedes obtener una mejora máxima del 50% en todos los atributos. Nota: cuanto más peligrosa sea la ubicación donde se coloca el ojo centinela y mayor sea su rango de observación, mayor será el aumento de todos los atributos que recibirás. Yin Feng puso un globo ocular translúcido en su bolsillo. Este era el contenedor de la autoridad menor de los 1000 ojos. Yin Feng lo había visto antes, incluso lo poseía, pero se lo había dado a la chica Xiao Lu del mundo del sonido de los 3000 inmortales. Incluso cuando Yin Feng poseía la autoridad menor de los 1000 ojos, no la había activado. Ahora, tras superar desafíos, por fin posee una autoridad menor de los 1000 ojos propia. El nivel de sigilo y la influencia divina de este ojo centinela son los mismos que los de mi cuerpo principal. ¿Quién podría descubrir esto? Yin Feng quedó atónito. Hay que saber que su nivel de sigilo actual ya había alcanzado los 83.378, e incluso podría llegar a los 833.000 estando quieto. Claramente, estos ojos centinela, una vez colocados, no pueden moverse. Por lo tanto, poseen directamente un nivel de sigilo de 833.000. En cuanto a la influencia divina, el límite actual de Yin Feng se acerca a los 4 millones. Gracias a la influencia de la autoridad del sol, su influencia divina puede alcanzar casi los 8 millones. Si se incluye el efecto de la rima del agua divina, podría alcanzar un máximo de 32 millones. Cuando el ojo centinela no es detectado, se encuentra en un estado invencible. Este estado invencible también se beneficia de la protección de 32 millones de influencia divina. Pensando en el maestro del salón del templo de los 1000 ojos en el mundo del sonido de los 3000 inmortales, que fue descubierto mirando a la matriarca del clan de los ángeles bañándose. Su habilidad es demasiado mediocre. Si fuera yo, nadie lo descubriría. Yin Feng dejó de lado la autoridad menor de los 1000 ojos, sintiéndose bastante emocionado. Inmediatamente después, comenzó a colocar ojos centinela en los mundos planos que había conquistado en Blue Star. Entonces descubrió una escena aún más aterradora. El rango de observación de estos ojos centinela podría ser tan grande como su rango de percepción de sombras original. ¡Santo cielo! ¡Invencible! Yin Feng no pudo evitarlo. Colocó un ojo centinela en el centro de cada uno de los 20 mundos planos dentro del sistema de la estrella azul. Cuando centró su atención, pudo observar toda la tierra de la orden a través de los ojos centinela. Estas cámaras son un poco escandalosas, ¿no? Aunque los requisitos de atributos mentales son un poco altos y requiere mucho esfuerzo, poder monitorear tantos mundos simultáneamente es realmente aterrador. Yin Feng se quedó sin aliento. Afortunadamente, por ahora, solo su rango de percepción en el mundo plano es tan amplio. De lo contrario, se preguntaría si siempre estaría bajo la observación de alguien más. De esta manera, ni siquiera necesito ir a otros mundos, puedo supervisar la situación de cada uno. Yin Feng se sentía cada vez más como un dios. Y después de colocar estos ojos centinela, su bonificación final de todos los atributos de la autoridad menor de los 1000 ojos alcanzó inmediatamente un máximo del 50%. Poder observar 20 mundos Blueprint directamente, ¿acaso hace falta mencionar esta ventaja? Ahora, mis atributos de agilidad, fuerza y mentalidad han alcanzado los 264,8 billones. Mi atributo de constitución ha alcanzado los 834,2 billones. Los números son cada vez más altos.
Yin Feng calculó que su daño máximo actual debería haber alcanzado los niveles 67 a 68, ya acercándose a los niveles 70. Estrella Azul, Gran Xia, Ciudad Modu. Tras desafiar con éxito a la autoridad menor de los 1000 ojos, Yin Feng acompañó a Yue Sanyan a pasear por las calles y callejones de Ciudad Modu. La chica se había aburrido de subir de nivel y dijo que quería experimentar la vida humana. Así que le ofreció una gran autoridad de la autoridad menor superior del dios gigante como recompensa e invitó a Yin Feng a ir de compras a Ciudad Modu. Yin Feng solo pudo aceptar a regañadientes. Una gran autoridad de la autoridad menor superior del dios gigante, después de todo, podría aumentar los atributos finales de Yin Feng en un 100%, duplicándolos. Era un regalo, así que ¿por qué no aprovecharlo? Además, Yue Sanyan también había alcanzado el nivel 60 derrotando monstruos. Con un equipo de primera categoría, su verdadero poder de combate ya se acercaba al de un experto de nivel maestro de salón, especialmente al activar la gran autoridad del dios gigante. Sin embargo, debido a que Yue Sang Mirror no había devorado muchas almas recientemente, el verdadero cuerpo de Yue Sanyan todavía era solo del tamaño de un pulgar. Cuando fue de compras con Yin Feng, mantuvo el efecto de ampliación de la gran autoridad del dios gigante. Considerando que, poco después de su nacimiento, la raza del espejo primordial ya se había reducido a ella, nunca había experimentado realmente la sensación de ir de compras. Muchas cosas en la estrella azul eran muy novedosas para ella. En cuanto a Yin Feng, naturalmente usó la gran autoridad hechizante para camuflar su apariencia y la de Yue Sang Mirror. A simple vista, ambos parecían una pareja joven. Vaya, qué chico más guapo. Yue Sanyan, sosteniendo el brazo de Yin Feng, caminaba de un lado a otro por la calle más concurrida de la ciudad de Modu, mirando ocasionalmente a un hombre guapo que pasaba con ojos brillantes. Hace unos días, fue a Wangang para divertirse unos días y cuando regresó, decía chico guapo y punk todo el tiempo. Ante esto, Yin Feng solo pudo decir que el entorno tiene una influencia demasiado grande en las personas. Yin Feng sonrió levemente. ¿Pasas todos los días con un chico guapo como yo, y todavía te sorprende ver a un chico guapo? Yue Sanyan rió entre dientes. Siempre llevas esa máscara. ¿Quién sabe si eres guapo o no? Si la llevas mucho tiempo, te crecerá en la cara. Los labios de Yin Feng se curvaron ligeramente, no se molestó en decir más. En realidad, hacía mucho que no usaba máscara. El Yin Feng que otros, incluso Yue Sanyan, veían con una máscara blanca pálida era una apariencia ilusoria que Yin Feng creó para sí mismo usando la gran autoridad hechizante. En ese momento, los dos llegaron a una zona llena de gente, oyendo exclamaciones desde adelante. ¡Guau! Es un cortometraje dramático. El protagonista es Sadou. Dios mío. El protagonista acaba de decir que tiene 100 millones de atributos. ¿Es posible que Sadou realmente tenga 100 millones de atributos? No lo creo. Los atributos nos otorgan mejoras multidimensionales a los jugadores de God Forsaken Game. 10 veces más atributos pueden multiplicar por 100 o incluso por 1000 la fuerza de combate. Si los atributos realmente superan los 100 millones, serían 100 veces los atributos de un maestro de salón común, y el poder de combate final superaría el millón. Yin Feng recordó que justo ahora, Sombra, interpretado por el actor principal del cortometraje, se burló de un invasor de otra civilización, diciendo, ¿incluso una basura como tú se atreve a provocar a nuestra estrella azul? ¿De verdad crees que mis 100 millones de atributos son para presumir? Esto provocó mucha discusión entre los jugadores de Blue Star de los alrededores. 100 millones de atributos, incluso para los jugadores Blue Star de hoy, todavía era un nivel inimaginable. Sin embargo, 100 millones de atributos. Sadou no es tan débil. Yin Feng no pudo evitar reír y llorar. Capítulo 1582. Una nueva etapa de semillas de la suerte. Frutos de la suerte. Justo cuando Yin Feng estaba de compras con Yue Sanyan. Del otro lado, Eibulin Dalisi y otros, quienes previamente habían obtenido la autoridad menor de la suerte y activado la semilla de la suerte, exclamaban con asombro. Porque, con la mejora rápida y significativa de Yin Feng en los últimos días, el valor de la suerte, de la semilla de la suerte de Eibulin Dalisi aumentó dramáticamente, lo que provocó que su semilla de la suerte atravesara varias etapas y entrara en una fase completamente nueva. Originalmente, su semilla de la suerte aún estaba en la etapa de germinación, requiriendo 30.000 valores de la suerte para ingresar a la etapa de vid. Pero lograr 30.000 Lucky Value fue simplemente demasiado fácil. De hecho, como los atributos completos de Yin Feng continuaron disparándose exponencialmente,
El Lucky Value de la Lucky Seed de Abu Lin Dalisi ya había superado los 30.000, 100.000 y 314.100 puntos de control. Desde la etapa de brotación hasta la etapa de vid, luego a la etapa de floración, y ahora, ya había dado fruto de la suerte. Y el valor de la suerte actual y preciso de Abu Lin Dalisi fue 341.800. Abu Lin Dalisi, jefe, mi semilla de la suerte ya ha dado fruto de la suerte. Parece que este objeto solo te sirve a ti. Ya hay varias. ¿Te las guardo o te las envío? In Feng también sintió curiosidad al recibir el mensaje. ¿Fruta de la suerte? ¿Cuál es su efecto? Abu Lin Dalisi publicó los atributos del artículo. Fruta de la suerte, nivel primario. Un objeto de nivel primordial derivado de la semilla de la suerte, no tiene efecto en los jugadores normales, pero la persona que lleva la esperanza puede llevarlo consigo, manteniendo siempre el efecto del valor de la suerte más alto. Efecto de uso activo. Durante 60 segundos después del uso, tu efecto de valor de la suerte aumenta 10 veces. Originalmente, como la persona que porta la esperanza, In Feng podía obtener un efecto de valor de suerte de 10 veces cuando estaba cerca de Abu Lin Dalisi. Ahora, con solo llevar la fruta de la suerte, sería pasivamente equivalente a estar al lado de Abu Lin Dalisi. Y si se usa activamente, el efecto valor de la suerte podría incrementarse otras 10 veces. Según las observaciones y deducciones de In Feng, estos dos efectos deberían ser aditivos, lo que significa que en última instancia le darían a In Feng un efecto de valor de la suerte de 20 veces, y este efecto de valor de la suerte se aplicaría a todos los atributos de combate de In Feng. Los más comunes fueron evasión, tasa de golpe, etc. Es una lástima que el talento de media verdad de la gran autoridad hechizante también sea un talento de nivel primordial. Actualmente, este valor de la suerte solo proviene de la autoridad menor y la semilla de la suerte, y no puede afectar los efectos de talento de nivel primordial por ahora. In Feng se sintió un poco arrepentido. En ese caso, trae la fruta de la suerte. In Feng respondió a Abu Lin Dalisi y luego le envió su ubicación. Unos minutos más tarde, In Feng y Abu Lin Dalisi completaron con éxito su transacción. Regresó al lado de Yue Sanyan, llevando 5 frutas de la suerte. Al mismo tiempo, In Feng también se enteró de que la siguiente etapa de la semilla de la suerte era la etapa de enraizamiento, que requería un asombroso valor de la suerte de 1.000.000 para lograrla. En esta etapa, la autoridad menor afortunada de Abu Lin Dalisi se transformaría automáticamente en una autoridad menor superior afortunada, y durante la etapa de enraizamiento, el valor de la suerte se mantendría en un mínimo de 1.000.000, y nunca caería por debajo de él. Cabe señalar que la dificultad de aumentar el valor de la suerte era extremadamente alta. Incluso para In Feng, con el paso del tiempo, su valor de la suerte disminuía constantemente. Si no conseguía rápidamente más autoridades menores para reforzar sus atributos, y mucho menos aumentar su valor de la suerte, no disminuirlo sería considerado bueno. La etapa de enraizamiento puede evitar que el valor de la suerte disminuya, lo cual no está mal. La clave es, ¿la autoridad menor superior afortunada se obtiene de esta manera? Entonces, la gran autoridad de la suerte también se transforma automáticamente una vez que el valor de la suerte alcanza cierto nivel. In Feng hizo una suposición razonable. En ese momento, había obtenido las frutas de la suerte y las llevaba todas consigo. De ahora en adelante, ya no necesitaría llevar consigo a Abu Lin Dalisi para aumentar su valor de la suerte, llevar las frutas de la suerte tendría el mismo efecto. Muchas acciones serían mucho más convenientes. Además, el continuo aumento del valor de la suerte también trajo consigo enormes mejoras para Abu Lin Dalisi y su equipo. En tan solo los últimos 2 meses, el poder de combate de su equipo se multiplicó por varias gracias al valor de la suerte. Especialmente la profesión de espadachín dragón de An Yu, varias tasas de activación pasiva se maximizaron directamente. Originalmente una clase de daño sostenido, ahora era una clase de daño explosivo sostenido, con un daño por segundo ya varias veces superior al de Abu Lin Dalisi, Heo Jixue y otros compañeros. Al mismo tiempo, la resistencia de Wang Meng también se multiplicó por varias en poco tiempo. Los jefes ocasionales de grado inmortal difícilmente representarían una amenaza para él, ya que los diversos efectos afortunados de valor afortunado habían elevado sus probabilidades de evasión, bloqueo, reducción de daño y otros efectos a un nivel aterrador, incluso comparable al estado actual de In Feng. Por supuesto, esto también se debió a que In Feng no había prestado mucha atención a la acumulación de atributos relacionados con la evasión recientemente. Y cuando In Feng regresó al lado de Yue Sanyan,
La pequeña y linda nariz de la niña se torció, y de inmediato notó algo. ¿Fuiste a buscar a una mujer? ¿Cómo regresaste en tan solo unos minutos, tan rápido? In Feng la miró y dijo sin expresión, te dije que jugaras menos con Bai Ya. ¿Qué has aprendido? Yue Sanyan rió entre dientes, la hermana Bai ya sabe mucho. Si no me hubiera enseñado, no sabría lo que piensan ustedes los hombres. In Feng se quedó sin palabras y solo pudo decir, ¿de verdad crees que entiende a los hombres? Ni siquiera la ha tocado un hombre. ¿Es una sabelotodo? Los ojos de Yue Sanyan se abrieron de par en par. ¿De ninguna manera? Parece muy experimentada. In Feng, cuanto más le falta algo a una persona, más le gusta presumirlo. Es parte de la naturaleza humana. En ese momento, la espada del brote blanco oculta no pudo aceptarlo. Oye, hombre muerto. ¿No tienes miedo de que me materialice y te muestre lo poderoso que soy? In Feng se burló. Ni siquiera te atreves a mostrar tu cara, solo sabes gritar. Si eres tan capaz, te materializas y me lo muestras. Bai Ya, olvídalo. No sea que te atraiga mi impresionante belleza y me molestes todos los días. Sería muy molesto. En medio de sus bromas, In Feng acompañó a Yue Sanyan de compras por un día, y finalmente pudo volver a casa y descansar. Yue Sanyan, basado en la gran autoridad del dios gigante, había obtenido un talento de nivel primordial y se desarrolló bastante rápido. In Feng pudo comprobar la autoridad menor de nivel superior del dios gigante que había obtenido. Fue precisamente porque este artículo estaba en sus manos que los atributos finales completos de In Feng pudieron duplicarse una vez más, lo que provocó que la semilla de la suerte de Eibu Lin Dalisi ingresara a la etapa de fructificación. Desafortunadamente, la autoridad menor de nivel superior del dios gigante no tenía mucha utilidad para In Feng. Eso no está bien. Esta autoridad menor superior, cuando se activa, puede aumentar mi fuerza y constitución. Es equivalente a hacerme más resistente. El capítulo 1583. Te cuenta una combinación invencible. La autoridad menor de nivel superior del dios gigante, una vez activada, puede aumentar significativamente la fuerza y el físico de In Feng, pero reducirá drásticamente su espíritu y agilidad. Cuando se necesita una absorción de daño pura, esta autoridad menor superior no es completamente inútil para activar. Por supuesto, la mayoría de las veces, In Feng no tenía tal necesidad. Sin embargo, la mejora del 100% de los atributos de la autoridad menor de nivel superior del dios gigante es un atributo permanente, sin condiciones de activación. In Feng acababa de adquirirlo, y todos sus atributos se duplicaron al instante, llevándose la semilla de la suerte de Eibu Lin Dalisi a la etapa de finalización. Además, In Feng también se tomó el tiempo para desafiar la autoridad menor del contrato. La autoridad menor de contratos permite la creación de contratos esculpidos en piedra, que permiten firmar acuerdos con otros jugadores. Si se viola un contrato, el jugador recibirá un castigo basado en las reglas del juego olvidado por Dios. Este ataque basado en reglas es algo a lo que nadie puede resistirse, es una de las reglas más fundamentales del juego de Dios abandonado. La adquisición de la autoridad de contrato menor no solo le otorgó a In Feng un 50% adicional a sus atributos totales finales, sino que también le permitió firmar contratos con otros en situaciones especiales, por ejemplo, cuando sometió a Red Mat anteriormente. Si In Feng tuviera la autoridad menor del contrato, podría haber obligado a la otra parte a firmar un contrato tallado en piedra, asegurándose de que no pudieran violar los términos que In Feng escribió en el contrato. Este desafío se llevó a cabo inmediatamente después de la autoridad menor de los 1000 ojos. La dificultad era 10.000 veces mayor. Pero In Feng aún no sentía mucha presión. Tras comprender las reglas del desafío, lo superó fácilmente. Mi agilidad final ahora es 7.964 cuatrillones. Mi físico final es 25.295 cuatrillones. Estos atributos parecen altos, pero en realidad, solo están en el nivel 14 a 15. In Feng negó con la cabeza. Aún tenía que seguir trabajando duro. Últimamente, no tenía ningún objetivo crucial, solo desafiar a las autoridades menores, matar monstruos ocasionalmente y acumular experiencia y puntos de evolución. Entonces empezó a investigar. ¿Hubo otros herederos de gran autoridad en el mundo plano? Investigar esta información a través de los canales de Blueprint World fue en gran medida inútil, ya que la información disponible para los jugadores de Blueprint World era demasiado limitada. Por lo tanto, sería mejor obtener la información del Cielo Supremo. En cuanto a la alta autoridad omnisciente,
deducir y consultar cualquier información relacionada con la gran autoridad consumía una enorme cantidad de tiempo vital. Yin Feng aún no había alcanzado el nivel para desperdiciar su tiempo vital libremente. Afortunadamente, Yin Feng tenía demasiados canales. Primero contactó a los Zerg de la civilización gris plateada, quienes todavía estaban en el mundo Imperio Galáctico en una misión de conquista, y se coludió con la reina ala plateada Dramois. No, él la contactó. ¿Hay otros herederos de gran autoridad en el mundo plano? Dramois pareció reflexionar un momento y luego respondió, sí. Según nuestra base de datos de inteligencia Zerg, además de ti y Sombra 007, debería haber 2 herederos de la gran autoridad más en el mundo plano. Los herederos de la autoridad del alma y la gran autoridad del rompimiento de límites ya han sido eliminados por ti. Los herederos de la autoridad del legado y la gran autoridad del sacrificio han sido sometidos por ti. Además, los herederos de la gran autoridad del límite superior y la gran autoridad del espionaje secreto aún no han ascendido al cielo supremo. Gran autoridad Overlimit. Gran autoridad del espionaje secreto. Yin Feng tuvo relativamente poco contacto con los sistemas correspondientes de estas 2 grandes autoridades. Buscó brevemente en sus recuerdos y aprendió que el efecto de la autoridad de sobrelímite era permitir a los jugadores liberar poder de combate más allá de sus propios límites. Por ejemplo, si un efecto de regla le otorgaba a un jugador un aumento de poder de ataque del 50% al 100%, entonces la gran autoridad de sobrelímite podría hacer que ese efecto de regla excediera el 100%, alcanzando el 200% o incluso el 300%. En general, la gran autoridad de Overlimit es adecuada para ciertas profesiones específicas. Algunas profesiones pueden transformar todos sus atributos y efectos de habilidades en efectos aleatorios dentro de un rango. En tales casos, el efecto de la gran autoridad de sobrelímite sería aterrador. En cuanto a la gran autoridad secreta que mira, es diferente de la autoridad menor de los 1000 ojos. La autoridad menor de los 1000 ojos solo puede ver cosas físicas, y como máximo posee cierta capacidad de detección de almas. Sin embargo, la gran autoridad secreta que mira, también pertenece al tipo de autoridad de reconocimiento, pero la diferencia con la autoridad menor de los 1000 ojos es que esta gran autoridad secreta que mira no husmea en cosas físicas, sino en información. Claramente, el efecto de la gran autoridad de la mirada secreta es casi un sustituto de menor nivel de la gran autoridad de la omnisciencia, con su énfasis en la palabra mirar. Esta gran autoridad pertenece a la alineación maligna y no soporta la luz. Es como una rata en una alcantarilla. Los canales de información de los Zerg son bastante buenos. Yin Feng quedó bastante satisfecho con la respuesta de Dramois. Dime los números de los mundos planos donde se encuentran estos 2 herederos de la gran autoridad. De esa manera, la próxima vez que me encuentre contigo, no necesitarás proporcionarme los mundos planos. La civilización de la maquinaria divina puede manejarlo. Dramois no se negó ni dudó y le dio directamente a Yin Feng 2 números de Blueprint World. Una fue la era de la evolución y la otra fue la era de la prosperidad. El primero era donde se encontraba el heredero de la gran autoridad del límite superior, y el segundo era donde se encontraba el heredero de la gran autoridad del mirada secreta. Pero Yin Feng no pudo confirmar la autenticidad de esta información basándose únicamente en este único mensaje de los Zerg. Así que Yin Feng continuó buscando otras fuentes de información. Por supuesto, esta información probablemente era cierta, porque actualmente, según información ya conocida por otros, Sombra y Sombra 007, ya habían tratado con los herederos del alma, rompiendo límites, legado y sacrificio de las grandes autoridades. Luego, en la nave de luz del tiempo, los poderosos individuos de los templos correspondientes de estas 4 grandes autoridades informarían naturalmente a Sombra o Sombra 007 de la información que sus templos habían obtenido. Esto también incluía a los poderosos individuos del templo del dios del desastre. Con información de tantos templos, debe haber información sobre estos 2 herederos de la gran autoridad, ¿verdad? En ese momento, Yin Feng simplemente tenía pereza de esperar hasta el siguiente viaje a la nave de luz del tiempo, así que le preguntó casualmente a Dramois, la reina de los Zerg ala plateada. No esperaba recibir una respuesta. ¿Esta reina Zerg es bastante obediente? Yin Feng negó con la cabeza con una sonrisa. Luego invocó la proyección del señor estelar devorador Gapolotes desde el cielo supremo. Luego preguntó sobre información acerca de los herederos de la gran autoridad que aún se encontraban en el mundo plano. Porque antes, por orden de Yin Feng, se le ordenó al maestro de las bestias devoradoras de estrellas que ayudara a investigar sobre noticias relevantes en el cielo supremo, por lo que este tipo había reunido bastante recientemente. Por supuesto,
Yin Feng era demasiado perezoso para preguntar sobre cómo este jefe de nivel primordial reunió información. Primero golpear, luego escuchar, eso es indagar. Y después de ser convocado por Yin Feng, la proyección del señor devorador de estrellas o Apolotes rió con ganas. Asesino humano, este venerable te ha encontrado una combinación invencible. Mientras reúnas la gran autoridad del caos, la gran autoridad del límite superior y la gran autoridad de la suerte, estas tres combinadas serán verdaderamente invencibles. Capítulo 1584. 11º nivel pasivo. Oscuridad y silencio. Caos. Trascendencia. Suerte. La boca de Yin Feng se torció un par de veces al escuchar lo que dijo este hombre. La gran autoridad del caos es una de las grandes autoridades supremas. Si uno puede obtenerla, sería casi invencible. En cuanto a la trascendencia y la suerte, probablemente entiendo lo que quieres decir. El efecto de la gran autoridad de la trascendencia se aplica a todos los valores numéricos que tengan un rango. Si es un valor fijo, no tendrá efecto. Podría ser que la gran autoridad del caos pueda convertir todos los valores fijos en un rango de valores. Por ejemplo, el efecto especial Arco de Sombras de Yin Feng, cuyo efecto básico original era retrasar el daño recibido y los efectos negativos durante 3 segundos, ¿podría convertirse en 1 a 5 segundos después de obtener la gran autoridad del caos? Claro, si el rango numérico es así, el efecto de la gran autoridad del caos parece mediocre. Pero ¿qué pasa si 3 segundos se convierten en 3 a 10 segundos? O incluso más. El caos es lo opuesto a la regla del orden. Por lo tanto, transformar valores fijos en un cierto rango de valores aleatorios es un efecto relativamente razonable. En ese caso, la trascendencia puede elevar infinitamente el límite superior de los valores aleatorios de la gran autoridad del caos, y luego, con el valor de la suerte de la gran autoridad de la suerte, los valores aleatorios generados por el caos pueden ser docenas, o incluso cientos de veces más altos que los valores base. En términos de daño, un solo valor multiplicado por docenas, todos juntos, podrían aumentar mi daño en al menos 10 niveles. No es de extrañar que el maestro de las bestias devoradoras de estrellas o Apolo Tot dijera que los efectos combinados de estas tres grandes autoridades eran invencibles. Solo desde el aspecto numérico, esto podría generar un cambio cualitativo para Yin Feng, sin mencionar los aspectos funcionales de estas tres grandes autoridades. Entonces la pregunta es... Yin Feng miró la proyección del maestro de la bestia devoradora de estrellas y preguntó con interés, ¿dónde puedo conseguir estas tres grandes autoridades? El maestro de las bestias devoradoras de estrellas extendió una garra, hurgándose la nariz mientras decía, en cuanto a la suerte, eres un heredero de gran autoridad, y con tu ritmo de desarrollo, ya debes tener pistas. En cuanto al caos, una vez que lleves tu civilización a la fuente del caos su desalineación crónica, naturalmente encontrarás pistas. Así que, en esta ocasión, yo, su hermano mayor, estoy aquí para darles noticias sobre la gran autoridad de la trascendencia. Esta gran autoridad ya tiene un heredero, y se encuentra en la era de la evolución, número mundial 000002. Te he dado la información, en cuanto a cómo eliminar al oponente, eso es asunto tuyo. Nada mal. Yin Feng originalmente había planeado pedir inteligencia en esta área, pero no esperaba que el maestro de las bestias devoradoras de estrellas preguntara directamente al respecto y proporcionara información idéntica a la que le había dado la reina Zerg Silverwing Udramois. Era de la evolución, mundo 2. En cierto sentido, este mundo plano es el más cercano a la era de los antiguos tiempos, aparte del mundo 1 de la era de la evolución. También es el segundo mundo blueprint más antiguo en todo el juego God Forsaken en términos de línea de tiempo. Yin Feng sabía que la era más temprana del juego de Dios abandonado era la era de la evolución. En otras palabras, los jugadores del mundo 2 eran todos jugadores de 20.000 años después del final de la era de los antiguos tiempos, y muchos jugadores individuales ya tenían un conocimiento relativo de algunas situaciones de la era primordial y de los antiguos tiempos. Muchas razas en la era de la evolución son poderosas razas antiguas cuyos legados no han sido cortados. Me pregunto de qué raza proviene el heredero de la gran autoridad de la trascendencia. Desafortunadamente, ni la reina Silverwing Dramois ni el maestro de las bestias devoradoras de estrellas o Apolo Tot lograron obtener estos detalles para Yin Feng. Yin Feng solo podía ir a investigar él mismo. De todos modos, ya conocía el mundo plano donde se encontraba el oponente, por lo que un viaje allí no era nada. Sin embargo, Yin Feng luego fue directamente a través de la Tierra del Juicio a las profundidades del Templo del Juicio en Evolution Era World 2, y esperó durante 3 días completos,
pero nadie entró en las profundidades de este templo del juicio. Si nadie entraba, Yin Feng no tenía forma de infiltrarse en el mundo plano del oponente a través de la pequeña autoridad de alto nivel del saqueo del alma. La última vez que fui a la civilización de la Estrella Verde, fue porque la Legión de la Resistencia estaba en acción, lo que impidió que nadie entrara al templo del juicio. ¿Cuál es la situación en este mundo? Yin Feng, por supuesto, no lo sabía. De hecho, solo esperó allí un día antes de dejar de custodiar personalmente el lugar, y en su lugar, colocar allí un centinela. Incluso si no estuviera físicamente en ese espacio, aún podía monitorear y observar constantemente la situación en ese espacio. Durante los 2 días siguientes, se centró en la civilización de la Estrella Azul, cultivando monstruos en los mundos Blueprint subordinados, ganando puntos de experiencia y puntos de evolución. Después de que su profesión de sombra avanzó al 10º nivel y obtuvo la habilidad especial, Mundo de las Sombras Oscuras, los puntos de experiencia necesarios para avanzar en su profesión nuevamente aumentaron en más de 10 veces. Afortunadamente, con la velocidad actual de cultivo de monstruos de Yin Feng, aún pudo acumular fácilmente los puntos de experiencia necesarios. Avanza de nuevo. Tu profesión de sombra ha avanzado. Actual, 10º nivel, 11º nivel. Bonificación de atributo profesional, Fuerza 34.992, 104.976, Constitución 34.992, 104.976, Agilidad 93.312, 279.936, Espíritu 58.320, 174960. Pasiva profesional adquirida, Aniquilación oscura. Cuando los enemigos no perciben tu existencia, se vuelven vulnerables y pierden toda defensa física, resistencia elemental, reducción de daño y defensa sólida. Después del avance profesional, la bonificación básica de los atributos de 4 dimensiones se triplicó nuevamente. Siendo sinceros, este aumento de atributo básico ya era aterrador. Si se tratara de un jugador normal, un aumento de agilidad básica de 90.000 a 270.000, considerando varias bonificaciones, resultaría en una agilidad final de al menos 1 o 2 millones. Y en la base de conocimientos de Yin Feng, si se tratara de otras profesiones, sería imposible tener una bonificación de agilidad básica tan alta. Los atributos básicos de 4 dimensiones que proporciona un avance profesional de 11º nivel generalmente están entre 100.000 y 150.000. De esto se desprende que la fuerza de la profesión sombra en esta etapa ha comenzado a emerger. Por supuesto, incluso para los jugadores comunes, avanzar en su profesión 11 veces es extremadamente difícil. Por ejemplo, el Arcángel Xuan. La primera vez que Yin Feng la conoció, todos sus atributos eran millones y solo había avanzado su profesión 10 veces en ese momento. Porque los puntos de experiencia necesarios para avanzar en una profesión 11 veces son simplemente demasiados. Los puntos de experiencia necesarios para avanzar profesionalmente del 10º al 11º nivel son suficientes para que cientos de jugadores suban de nivel del 1 al 100. Fue solo porque Yin Feng controlaba tantos mundos planos y confiaba en el poder divino de Tianai para bombardear y cultivar monstruos, que pudo lograr una velocidad de cultivo de monstruos tan eficiente. Aún así, el siguiente 12º avance no se lograría tan rápidamente para Yin Feng. Por supuesto, este avance profesional, para Yin Feng, tuvo un impacto muy pequeño en sus atributos. Porque, sus 7,96 billones de agilidad originales solo alcanzaron los 7,99 billones después del avance profesional, lo cual es casi insignificante. Capítulo 1585. Daños estructurales. Ocupación oculta, dueño de esclavos. En cuanto al efecto pasivo de 11º nivel, Aniquilación oscura, su efecto también es bastante bueno. Aniquilación oscura, esto está destinado a ser utilizado con Mundo de Sombras Oscuras. Dark Shadow World es una habilidad especial derivada del 10º nivel de la clase Sombra, capaz de crear oscuridad, haciendo que los enemigos dentro del rango pierdan sus 5 sentidos e incluso habilidades de percepción especiales como Original Shadow Perception. Combinado con Aniquilación Oscura, básicamente convierte a cualquier enemigo en un objetivo súper blando. Y para Yin Feng, aunque es un efecto pasivo activado por una condición, incluso si no hay objetivos hostiles alrededor que cumplan las condiciones, este efecto pasivo todavía se aplica a la gran autoridad de destrucción de Yin Feng. Esto permitió que el límite básico de divinidad proporcionado por la gran autoridad de destrucción finalmente superara los 100.000 y alcanzara los 105.000.
Esta es la segunda gran autoridad de Yin Feng en alcanzar un límite de divinidad de 100.000. De esto se derivó un nuevo efecto escénico de la gran autoridad de la destrucción. Nuevo efecto especial, daño estructural. Al atacar a un objetivo, puedes activar el efecto daño estructural. Tras activarlo, tu ataque destruirá la estructura física del objetivo, impidiendo su recuperación por medios convencionales. ¿Daños estructurales? Yin Feng no sabía para qué servía esta función, pero para asegurarse de que pudiera usarse en un momento crítico, Yin Feng la probó primero. Llegó al fondo del Océano Pacífico a bordo del Blue Star. Aquí se encuentra la prisión más grande y segura del mundo, construida solo después de la sublimación de Blue Star. Muchos criminales de la era del juego God Forsaken están encarcelados aquí, aunque no son asesinados, a cada criminal se le restringe su libertad y no puede usar habilidades ni equipar ningún equipo. Los administradores de la prisión son funcionarios de la Gran Xia y funcionarios de algunos otros países. Por ejemplo, del lado de Gran Xia, Ji Luyan de Wangang es el principal responsable, y está Estina de América del Norte y la animada niña Sara de Coconut Fruit, todas tienen autoridad administrativa sobre esta prisión. Yin Feng, solo, apareció en la prisión a través de la danza de las sombras, justo cuando Ji Luyan, la joven y hermosa mujer de Wangang, aprehendió a un criminal de la Gran Xia y lo trajo aquí. Dios de las sombras. Ji Luyan se sorprendió al ver a Yin Feng aparecer de repente, su corazón latía con fuerza. ¿Qué hizo esta persona? Yin Feng vio a un criminal masculino, atado por Ji Luyan con cadenas elementales e incapaz de moverse libremente, y preguntó casualmente. Ji Luyan rechinó los dientes y dijo, este es un traficante de personas, pero no como los traficantes de personas de antaño. Su clase es amo de esclavos, lo que le permite firmar contratos de forma natural para tomar otras formas de vida como esclavos. Quien se convierte en esclavo debe obedecerlo por completo, y los esclavos no pueden hacerle daño. Usando esta característica, busca específicamente a niños desprotegidos y solitarios, y antes de que despierten, los toma como sus esclavos. Recientemente, muchos niños bajo su control han despertado, y debido a los altos estándares de sublimación de Estrella Azul, todos ellos poseen al menos talentos de nivel épico. Bajo su mando, se unieron a varios gremios, fueron entrenados intensamente por gremios importantes y, por lo tanto, recopilaron mucha información y recursos esenciales de esos gremios. Lo más crucial es, varias niñas ya han caído en sus manos, y él. Al escuchar esto, Yin Feng quedó un poco sorprendido. ¿El juego God Forsaken tiene tal clase? Rápidamente verificó con la alta autoridad omnisciente y descubrió que esta era solo una clase oculta común, no una clase oculta única, pero tampoco una clase oculta común, considerada bastante rara. Y su característica de clase, control de esclavos, permite un control total sobre las acciones de los esclavos, y hasta cierto punto, comparte los efectos del talento en el esclavo. El número de esclavos controlables está relacionado con los atributos de cada uno. Cuanto más altos sean los atributos de este tipo, más esclavos podrá controlar, y la cantidad de avances de clase también afectará la cantidad máxima de esclavos que puede controlar. Si esto se desarrolla más adelante, acumulando los efectos de talento de múltiples esclavos, incluso si solo son efectos de talento parciales, se volverá muy poderoso. Yin Feng de repente se interesó. Si pudiera adquirir esta habilidad de control de esclavos, ¿no sería Xuan Bai Bai? Con los métodos de Yin Feng, si heredara una parte de los talentos de los herederos de gran autoridad como 3000 sonidos inmortales y mate rojo, eso también sería una gran mejora. Mientras tanto, cuando ese jugador de Slab Master fue escoltado a esta prisión por Ji Luyan y los miembros de su gremio, todavía estaba tratando de escapar y negociar con el gran oficial Xia a través de los niños esclavos bajo su mando. Pero luego vio a Yin Feng, y su corazón inmediatamente se convirtió en cenizas. Aunque pensó que con niños esclavos como rehenes, incluso Sombra, no debería poder hacerle nada, pero los métodos de Sombra eran verdaderamente impredecibles y hacían que uno no se atreviera a ser descuidado. Sombra, hermano mayor, eres mi ídolo. Prometo que no me atreveré a hacerlo otra vez. Siempre he sido tu fan incondicional, tu fiel fan. En cuanto des la orden, liberaré de inmediato a todos los esclavos, y los niños no correrán ningún peligro. Solo espero que mi hermano mayor me perdone la vida. El hombre amo de esclavos, cuyo nombre en código era hermano pelador de ajo, se arrodilló inmediatamente ante Yin Feng, con mocos y lágrimas corriendo por su rostro. Claramente, estaba pidiendo clemencia, pero también amenazando. Una vez que Yin Feng intentara hacerle algo,
podría amenazarlo con usar a los niños rehenes que tenía retenidos. La razón por la que este hombre fue encarcelado en lugar de asesinado fue precisamente por esto. Tan pronto como el amo de esclavos muera, sus esclavos también morirán simultáneamente, y actualmente, esos niños todavía están bajo su control remoto y actualmente están siendo controlados por el gran oficial Xia. Si tiene la oportunidad, puede hacer que estos niños ataquen, o incluso se automueran. Originalmente, el gran oficial Xia todavía estaba pensando en cómo eliminar el estatus de esclavo de esa docena de niños. Pero ahora, In Feng había llegado. Primero, transfiéreme las habilidades de clase de maestro esclavo de este tipo. Entonces, prueba el nuevo efecto de la gran autoridad de destrucción en él para ver si puede destruir permanentemente ciertas partes de su cuerpo. In Feng ya había tomado una decisión. Entonces le dijo a Yi Luyan, has trabajado duro, ven y siéntate conmigo aquí durante 2 horas. In Feng la saludó y encontró una pequeña habitación en la prisión. Mientras trataba con el amo de esclavos, In Feng también pudo aprovechar la oportunidad para bendecir a Yi Luyan, dándole otro impulso a sus habilidades y talentos. Sin embargo, al escuchar las palabras de In Feng, Yi Luyan se sonrojó de inmediato y se mostró un poco tímido. ¿Es tan directo el gran dios? 2 horas, eso es demasiado. 2 horas son suficientes para que el tiempo de reutilización te bendiga 4 veces. Mientras In Feng hablaba, de repente sintió que algo no cuadraba y la miró con recelo. Espera, ¿entendiste mal? Dije, siéntate, como si te sentaras. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1586. Los hermanos peladores de ajos cayeron en la desesperación. 2 horas después, Yi Luyan salió de la pequeña habitación sintiéndose renovada. Tras el juicio bendecido de In Feng, su poder de combate aumentó aún más. Originalmente, In Feng elevó su talento al grado inmortal, pero esta vez, él la ayudó directamente a elevarlo al grado de los viejos días. Además, también hubo algunas mejoras profesionales, todas derivadas del juicio de bendición, que supusieron un cambio cualitativo para ella. Por ejemplo, la bonificación por curación de un solo objetivo se convirtió en una bonificación para toda la curación, lo que mejoró enormemente sus capacidades de apoyo grupal. A medida que el límite de divinidad de In Feng se hacía cada vez más alto, muchas operaciones ahora se podían lograr a través del juicio de bendición. Sin embargo, para despojar por completo al dueño de esclavos de sus habilidades, ¿mi divinidad aún no es suficiente? Solo puedo despojar primero a una de las habilidades profesionales, lo que me permitirá subyugar esclavos. La clase oculta, dueño de esclavos, tiene la capacidad básica de subyugar esclavos, pero requiere un avance de clase para subyugar a más y más esclavos. La divinidad actual de In Feng solo puede transferir su función básica, lo que significa que puede subyugar a un esclavo. Parece que las operaciones en términos de clases todavía requieren una divinidad relativamente alta. En cuanto al efecto de la subyugación de esclavos, pongámoslo en orden. In Feng ya tenía una orden de ojo de cirugía, que podía apoderarse de talentos, y este método de subyugación de esclavos también podía replicar y compartir los efectos del talento de sus esclavos subyugados. Y cuando In Feng le quitó esta habilidad, el hermano ajo despojado, que originalmente era un dueño de esclavos, quedó completamente estupefacto. Porque descubrió, después de perder esta habilidad de clase básica, todas sus otras habilidades avanzadas se volvieron inválidas. Yo y almohadilla yuanes chino y almohadilla asterisco. El hermano Stripping Garlic se descompuso en el acto. Nunca imaginó que le quitarían su habilidad de clase. Como resultado, todos los esclavos que originalmente había subyugado fueron liberados automáticamente. Todos los niños rehenes bajo su mando ya no estaban bajo su control. Originalmente, el hermano ajo desnudo todavía sentía que con esos niños como rehenes, incluso enfrentándose a Sombra, tendría derecho a negociar, a menos que Sombra ignorara por completo las vidas de esos niños. Pero ahora parece que, Sombra, es realmente problemática. Frente a Sombra, parece que todos los métodos se vuelven ineficaces. El rostro del hermano despojado de ajo se tornó ceniciento. Pero lo que realmente lo desesperaba aún estaba por venir. In Feng vino esta vez no solo para aprovechar su habilidad de clase,
sino también para probar la función de daño estructural de la gran autoridad de destrucción. Frente al hermano Ajo desnudo, que ya se había desesperado hasta el punto de colapsar en el suelo, Infeng levantó su mano y una espada de sombra voló, activando la función de daño estructural y cortando el muslo izquierdo del tipo. Infeng pudo observar que toda la pierna, bajo el efecto del daño estructural, se descompuso en sus partículas materiales más primitivas, desintegrándose por completo. Inmediatamente después, Ji Luyan, que había estado siguiendo obediente y dócilmente a Infeng, levantó la mano y curó al hermano Ajo desnudo. El resultado fue que el chico no perdió ninguna sangre. Fue puramente un daño estructural en su pierna izquierda. No importaba cuánto se curara Ji Luyan, no podía hacer que la pierna izquierda de la otra parte volviera a crecer. Esto era de hecho un daño permanente. Nada mal. La gran autoridad de la destrucción contrarresta todos los efectos curativos. Infeng sonrió. Miró de reojo al hermano Ajo desnudo, y con otra mano levantada, una espada de sombra salió volando, cortándole cruelmente también la otra pierna. ¡Ah! 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 Los ojos del hermano Ajo despojado se abrieron instantáneamente, con tanto dolor que deseó poder morir, abandonado a su suerte en el suelo con una sola pierna derecha. Ahora ya no puede hacer el mal. Después de decir esto, Infeng se dio la vuelta y se fue, dando instrucciones antes de partir: mantengan con vida a esta persona, no la maten. Debido a que la clase oculta, dueño de esclavos, tiene un conjunto completo de efectos avanzados que la acompañan, Infeng también planeó obtener todos estos efectos avanzados, y cuando su divinidad fuera lo suficientemente alta, podría hacerse cargo por completo de la clase dueño de esclavos. Y después de que Infeng se fue, todos en la prisión estaban tan sorprendidos que se les erizó el cuero cabelludo, porque nunca habían visto un método así. La pierna izquierda y la tercera pierna quedaron estructuralmente destruidas, y ningún efecto curativo pudo restaurarlas. Hay que saber que en la era del juego olvidado de Dios, existían muchos métodos de curación que permitían regenerar miembros amputados. Esto no era raro en Blue Star, y la palabra discapacitado casi pasó a la historia. Pero la gente nunca esperó que cuando Sombra hiciera un movimiento, haría que los miembros amputados no pudieran regenerarse. Además, el daño que Infeng infligió a las extremidades de la otra parte solo actuó en las extremidades mismas, y no en su ser en general, sin causar daño a sus puntos de salud. Simplemente puso a la otra parte en un estado debilitado, equivalente a estar discapacitado, después de destruir sus extremidades, con todos los atributos reducidos hasta cierto punto, y también restringiendo algunas habilidades que dependían de esa extremidad para ser lanzadas. Por ejemplo, si ambas manos fueran cortadas, la otra parte no podría sostener armas, y muchas habilidades que dependían de armas ya no podrían usarse, y así sucesivamente. En cuanto al estado de discapacidad por tener una pierna amputada, In Xiaoyou todavía tenía bastante que decir. Pero In Xiaoyou todavía tenía una manera de recuperarse en ese momento, mientras que Stripping Garlic Rotter estaba realmente sumido en la desesperación. Posteriormente, Infeng regresó a Ciudad Sombra. Llamó a Ei Bulin Dali Si. Xiao Ei, ven y construye una barrera para proteger este edificio. Infeng instruyó a la muchacha vestida con la elegante túnica mágica negra. Este edificio. Ei Bulin Dali Si ladeó la cabeza, algo confundida. Jefe, ya hay muchas capas de barreras protectoras fuera de la ciudad de las sombras. ¿Aún necesito proteger el edificio? Aunque estaba un poco confundida, su cuerpo era honesto. Mientras preguntaba, levantó la mano y construyó una barrera defensiva alrededor del edificio frente a ella. Esta era precisamente una habilidad que los magos podían aprender. Junto con los millones de atributos mentales actuales de Ei Bulin Dali Si, la barrera defensiva creada fue bastante poderosa en un periodo corto y también tuvo un fuerte efecto al luchar contra los boss. Viendo la barrera defensiva construida, Infeng levantó su mano y una espada de sombra salió volando, perforando un gran agujero en esa barrera. Un área de la barrera, de unos 3 metros de diámetro, resultó dañada estructuralmente. Intenta restaurar tu barrera. Infeng le dijo nuevamente a Ei Bulin Dali Si. La chica asintió rápidamente, intentando consumir poder mágico para llenar el hueco en la barrera. Pero pronto se sorprendió, porque descubrió que normalmente tales barreras rara vez tenían huecos, pero incluso si los tuvieran, podrían rellenarse, haciendo que todo el escudo de barrera volviera a estar completo. Sin embargo, en ese momento, no podía llenar ese vacío de ninguna manera. Jefe, no puedo restaurarlo. ¿Qué clase de método es este?
El rostro de Abu Linda Lisi estaba lleno de emoción y curiosidad. No preguntes lo que no debes preguntar. In Feng le dio una palmadita en el hombro, sonrió y se dio la vuelta para irse. Posteriormente, abrió su lista de amigos y envió un mensaje privado a la mujer con nombre en código Honolulu, y también al príncipe de sangre Sulajimir, pidiéndoles a ambos que vinieran a Ciudad Sombra. El primero, In Feng, tenía la intención de tomarla como esclava, hasta cierto punto para obtener los efectos de su talento. En cuanto a esto último, In Feng tenía la intención de mejorar aún más el talento Lágrimas de Sangre, al menos primero al grado de los viejos tiempos. Capítulo 1587. Aprende más de tu hermana. Pronto, In Feng se enteró. Honolulu originalmente estaba manejando algunos asuntos en la civilización Emberfire, ya que In Feng le había confiado toda la civilización Emberfire a su gestión, por lo que no podía tolerar ningún caos allí. Pero después de recibir el mensaje privado de In Feng, inmediatamente dejó sus tareas de lado temporalmente y corrió a la ciudad de las sombras de la civilización de la Estrella Azul a la primera oportunidad. Como uno de los subordinados que podía contactar directamente a In Feng, Honolulu naturalmente solicitó un pase de civilización Estrella Azul, lo que le permitió teletransportarse directamente desde la Tierra de la Orden del Siglo I a la estrella principal de la civilización Estrella Azul. Así que llegó muy rápido. De manera similar, el príncipe heredero del clan de sangre, Sulajimir, también era un subordinado importante de In Feng, y también obtuvo un pase Estrella Azul y llegó a Ciudad Sombra en la primera oportunidad. Y así, en Ciudad Sombra, Honolulu y Sulajimir se encontraron primero afuera del palacio de In Feng. Oh, he oído hablar de ti, Honolulu, el actual supervisor de la civilización Emberfire. Cuando Sulajimir vio a la mujer de rojo, inmediatamente adoptó una postura cautelosa. ¿Lord Sadou también te llamó aquí? ¿Sulajimir? No he oído hablar de ti. Honolulu lo miró sin expresión. Sin embargo, como Lord Sadou nos lo notificó, entremos juntos. Está bien. El príncipe heredero del clan de sangre se rió entre dientes y se giró para caminar hacia el palacio. Mientras caminaba, miró a la belleza vestida de rojo a su lado, juzgándola en secreto en su mente. Parece bastante común. Aunque puede ser considerada una belleza entre los humanos, todavía tiene una brecha en comparación con mi hermana Bosia. Bosia es demasiado adorable. ¿Cómo puede compararse esta Honolulu? Es solo que... ¿Por qué mi hermana no sabe ser más proactiva? Sulajimir parecía muy deprimido. Aunque su hermana Bosia era muy estricta con él ahora, todavía amaba mucho a su hermana, creyendo que su hermana era perfectamente digna de Lord Sadou. Es solo que Bosia, la doncella bruja, nunca parecía contactar proactivamente a Lord Sadou, lo que hacía que Sulajimir estuviera extremadamente ansioso. Si ella no fuera tan proactiva, ¿cuánto tiempo le tomaría a Lord Sadou notar a su hermana? Me pregunto por qué Lord Sadou, no, cuñado, llamó a esta Honolulu. Sulajimir no pudo evitar preguntarse. In Feng naturalmente no sabía lo que este tipo estaba pensando. Pronto, Sulajimir y Honolulu llegaron juntos al salón y vieron a In Feng sentado en el sofá. Honolulu, por favor toma asiento primero. In Feng le dijo que descansara un rato, luego, con un movimiento de su mano, devolvió directamente el talento Lágrimas de Sangre, que había tomado del ojo de cirugía, a Sulajimir. Sulajimir se llenó de alegría al verlo. Hermana, no, hermano mayor, ¿me estás devolviendo el talento? ¿Hermana? ¿Hermana qué? In Feng escuchó el discurso casual de este tipo e inmediatamente entrecerró los ojos. Este tipo, ¿parecía estar fantaseando con algo muy extraño? Mocoso, si fueras tan sensato como tu hermana, no me importaría devolverte este talento. In Feng se rió entre dientes, sin insistir en el asunto, pero esas palabras aún desanimaron un poco a Sulajimir. ¿Eso significaba que ese talento aún no le sería devuelto? Él lloró. Sulajimir estaba llorando. Inmediatamente después, escuchó un aviso del sistema. Su talento había sido bendecido y mejorado al nivel de los viejos tiempos. Antes de que pudiera siquiera comprobar los efectos de su talento Lágrimas de Sangre de grado antiguo, cayó directamente hacia abajo, convirtiéndose en un cadáver. In Feng usó el ojo de la cirugía para apoderarse del talento Lágrimas de Sangre de grado antiguo, lo que luego permitió que Sulajimir despertara nuevamente. Nada mal. Con el atributo HP máximo actual de In Feng, este talento le trajo un aumento de daño de 20.619.07 veces, aunque tuvo el efecto negativo de reducir continuamente el HP máximo. Para In Feng, el efecto negativo fue insignificante. Y después de haber sido actualizado a All Days Grade,
El multiplicador de aumento de daño que este talento Lágrimas de Sangre le traería a Infeng cuando se activara era 42955.33 veces. En cuanto al estado negativo, originalmente era una reducción del 1% en el HP máximo por segundo, hasta que bajó a 100 HP, pero ahora había cambiado a una reducción de nivel asterisco 10.000 minutos HP máximo por segundo, hasta que solo quedaron 100 HP máximos. Calculando con el nivel actual de 100 de Infeng, eso significaba una reducción de 1.000.000 de HP máximo por segundo. Un jugador con este talento de grado antiguo tendría al menos más de 100 millones de HP después del nivel 100. Por lo tanto, el efecto negativo de las lágrimas de sangre de grado antiguo es de hecho mucho más débil que el original. En cuanto a mí, Infeng sonrió. Su atributo físico actual era más de 26 millones de billones, y su HP máximo había alcanzado 194,4 quintillones. Si activar lágrimas de sangre redujera su HP máximo en 1.000.000 por segundo, se necesitarían 616 millones de años para que el HP máximo de Infeng cayera a 100 puntos. Nunca bajará a 100 HP en esta vida. En este punto, Infeng supo que el efecto negativo del talento Lágrimas de Sangre realmente ya no existía para él. Desafortunadamente, el efecto de aumento de daño, cuando finalmente se calculó, solo aumentó un poco más de una vez. De 20.000 veces el aumento de daño a 40.000 veces el aumento de daño, la tasa de mejora es demasiado baja. Infeng suspiró con un poco de arrepentimiento. Este pensamiento era un poco arrogante, pero Infeng genuinamente pensaba así en su interior. Si el daño final solo se duplicara, la mejora realmente no sería tan significativa para él ahora. De hecho, el talento Lágrimas de Sangre le trajo un gran impulso, pero esto se basó completamente en sus valores de atributos increíblemente altos. No mucho después, Sulajimir se despertó, volviendo a un estado sin talento nuevamente, sintiendo un poco ganas de llorar pero sin lágrimas. Volver. Infeng agitó la mano, luego hizo una pausa y finalmente dijo, aprende más de tu hermana. La doncella bruja Bosia, esta princesa del imperio Marea Sangrienta, ahora era la timonel de la civilización del clan de sangre, administrando toda la civilización del clan de sangre de manera ordenada e incluso solicitó convertirse en administradora de un mundo plano subordinado a la Estrella Azul. Esa era la Maquinaria Divina 3, un mundo plano expropiado de la civilización de la Maquinaria Divina, ahora administrado por Bosia. La longevidad que la Maquinaria Divina 3 podía brindarle a Infeng cada día ya se encontraba entre las 5 mejores de todos los mundos subordinados a la Estrella Azul. Y esto no se logró explotando el mundo, porque la bonificación del límite superior de divinidad que la Maquinaria Divina 3 proporcionó a la gran autoridad del amor extremo de Infeng también estaba entre las 3 mejores de todos los mundos subordinados de la Estrella Azul. Hay que saber que Infeng no se mantuvo completamente al margen. Estaba plenamente consciente de la situación en el mundo Blueprint subordinado a la Estrella Azul. Esa doncella bruja Bosia, que era la hermana de Sulajimir, estaba promocionando frenéticamente los milagros de Lord Shadow y Shadow 007 en Divine Machinery Tree, lo que llevó a una cantidad aterradora de jugadores a alcanzar la adoración de 5 estrellas de Infeng en todo el mundo Blueprint. Bosia entró en contacto con Sombra 007. Sulajimir entró en contacto con Lord Shadow. Pero no importa quién sea, su estatus en el sistema Estrella Azul es prácticamente el mismo. Capítulo 1588. El escudo de la llama antigua. La reina de las 4 cenizas plateadas. Infeng cambió libremente entre sus dos identidades. Y en todo el sistema de la Estrella Azul, naturalmente se centró en Sombra, complementado por su discípulo, Sombra 007, convirtiéndose juntos en la existencia más fuerte en el sistema de la Estrella Azul. Pero lo que la gente no sabía era que, sin importar a quién adoraran, al final todos convergían en Infeng, permitiendo que su gran autoridad de amor extremo proporcione un límite divino superior. Pronto, después de que Sulajimir regresó, Infeng le hizo una seña a Honlulu para que se acercara. Primero, ayudó a que su talento, escudo de llama supremo, ascendiera directamente al grado de los antiguos días. Inmediatamente después, utilizó el método recién adquirido para tomarla como su esclava. Infeng actualmente solo tenía un espacio para esclava, por lo que solo podía tomarla como esclava, por ahora, pero para Infeng, naturalmente no la trataría como a una esclava. De hecho, Infeng no le impondría ninguna restricción. Todo lo que quería era adquirir una parte de los efectos de su talento. El escudo de llama supremo se ha transformado en el talento de grado antiguo, escudo de llamas antiguo.
El daño al jugador original del 3%, la reducción del daño al jugador y el reflejo del daño del 10% permanecen sin cambios. Pero ha surgido un efecto completamente nuevo. La presencia de cada enemigo a mi alrededor me otorgará un 1% de ignorar defensa sólida. De esta forma, el efecto del escudo de llamas de los viejos días se maximizó directamente. Cada enemigo presente alrededor de Honolulu acumularía una capa del efecto escudo de llamas de los viejos tiempos. Cada capa del escudo de llamas de los viejos tiempos otorgaría un 3% más de daño a los jugadores, un 3% de reducción de daño de los jugadores, un 10% de reflexión de daño, un 30% de bonificación de daño por fuego, un 3% de defensa física y resistencia elemental, un 3% de defensa sólida y un 1% de ignorar defensa sólida. Este era un talento aterrador, que Infeng había notado cuando conoció a Honolulu. Especialmente cuando había una gran cantidad de enemigos alrededor, los beneficios proporcionados por este talento eran extremadamente sorprendentes. Por ejemplo, cuando está rodeada por 10.000 enemigos, el daño recibido de Honolulu se reduciría adicionalmente en 133 niveles, y ahora obtendría un 30.000% de defensa sólida y un 10.000% de ignorar defensa sólida. Si este efecto no se disipara, sería virtualmente invencible a luchar contra múltiples oponentes. Ahora, Infeng finalmente pudo adquirir una parte de los efectos de su talento. Si se encontrara en una situación en la que fuera asediado en el cielo supremo, sus estadísticas se dispararían aún más a un nivel que desafiaría aún más al cielo. Sin embargo, si Honolulu fuera tomada como esclava, su talento seguiría activo. Por lo tanto, Infeng, como dueño de la esclava, no podría adquirir todos los efectos de su talento, solo una parte. Pronto, con la reverencia sumisa de Honolulu, Infeng completó la operación. No está mal. El aumento del 3% en el daño al jugador y la reducción del 3% en el daño al jugador se replicaron por completo. El reflejo de daño posterior, la bonificación de daño de fuego, la defensa física y la resistencia elemental, defensa sólida e ignorar defensa sólida solo tuvieron efecto en la mitad de sus valores. Mi efecto de reducción de daño normal puede reducir el daño en 35 a 36 niveles. Pero si hay 100 unidades hostiles alrededor, puedo reducir el daño en 43 a 44 niveles. Si hay 1000 unidades alrededor, puedo reducir el daño en 52 a 53 niveles. A partir de ahora, por cada 1000 unidades adicionales, mi reducción de daño puede aumentar en aproximadamente 15 niveles. Pronto, Honolulu también abandonó Ciudad Sombra. Ella miró al personaje recién agregado, Shadow Slab, en su panel de atributos y siempre se sintió un poco extraña. Pero también sabía muy bien que, Shadow, no tenía pensamientos extraños sobre ella. Esta acción fue puramente para hacerse más fuerte. Desde la perspectiva de Infeng, se podía ver que, ya fuera Honolulu, Sulahimir o la doncella bruja Bosia, el nivel de adoración que estos subordinados de fuera de Blue Star tenían por Infeng básicamente había alcanzado el pico del nivel 5. Todos estaban dispuestos a priorizar los intereses de Infeng sobre sus propias vidas. Después de todo, mientras Infeng estuviera vivo, entonces mientras sirvieran de todo corazón a Infeng, incluso si murieran inesperadamente, definitivamente serían resucitados por Infeng al final. Esta era su confianza en Infeng. Se adquirió el efecto del talento escudo de llamas de los viejos tiempos. Prácticamente invencible cuando estoy rodeado, ahora puedo considerar participar en algunos desafíos de sublimación. De hecho, la dificultad de los desafíos de sublimación podría no ser tan alta como Infeng imaginó. Pero como era un desafío en el que participarían todas las potencias del cielo supremo, Infeng quería volverse aún más fuerte a través de una mayor acumulación, para así establecer de manera más segura su récord de desafío como el primero en todo el universo. Justo a tiempo, del lado de Silver Grey 4, la puerta del tiempo-espacio está a punto de abrirse. Primero, iré a limpiar una ola en el antiguo campo de batalla, luego regresaré para participar en el desafío de sublimación. Infeng echó un vistazo a su interfaz de gran autoridad. Ahora, desafiar a una nueva autoridad menor había aumentado en dificultad 1.000.000 de veces. Dado que cada autoridad menor solía permitir solo un desafío por jugador, Infeng no quería desaprovechar la oportunidad. Con una dificultad de 1.000.000 de veces, si el contenido del desafío era especial y no estaba estrechamente relacionado con las estadísticas, Infeng no se sentía muy seguro. Por lo tanto, alternar entre desafíos de autoridad menor y desafíos de sublimación permitiría que el poder de combate de Infeng aumente en espiral. Después de todo, completar un desafío de sublimación,
siempre que obtuviera el primer lugar, le traería a Infeng una mejora inmensa. En este momento, Infeng llegó a Silvergrey 4. Este era un mundo plano subordinado confiscado a la civilización Silvergrey, actualmente administrado por Yao Jing Huayuan del clan de las Hadas Púrpuras. Su Alteza Sombra ha llegado. El espíritu púrpura Huayuan había sido notificado con antelación de la llegada de Infeng y lo esperaba personalmente en la puerta del tiempo y el espacio del mundo 4 gris plateado. Al ver a Infeng, dio un paso al frente y se inclinó respetuosamente. Ella era la maestra del templo de Zorn en el número 1 del mundo. Pero en Silvergrey 4, ella era la reina. En circunstancias normales, ni Estrella Azul ni la civilización Youlan interferirían con su gestión del mundo 4 gris plateado. A menos que Infeng viniera, el espíritu púrpura Huayuan era el gobernante indiscutible en este mundo de 4 planos gris plateado. Tras recibir las bendiciones y mejoras de Infeng, la hada púrpura Huayuan ya se había entregado por completo a él. Su talento de grado antiguo y diversos dones como huesos y sangre habían llevado su poder de combate más allá de los límites del mundo plano. Incluso había desafiado con éxito y adquirido una segunda autoridad menor, alcanzando más de 4 millones en un solo atributo de 4 dimensiones. Esta era una existencia que podría aplastar por completo a los individuos más fuertes en un mundo blueprint típico. ¡Vamos! Infeng la tomó y también trajo a la reina concubina malvada, que podría aumentar la tasa de caída. Antes de entrar a la puerta del tiempo-espacio, se disfrazó directamente como un maestro del templo de la raza humana común del mundo de los 4 planos gris plateado. Después de la lección de Red Mat la última vez, Infeng decidió que cada vez que ingresara a la puerta del tiempo-espacio en el futuro, se disfrazaría con la gran autoridad hechizante para evitar ser notado, lo que llevó a Red Mat a no atreverse a abandonar la nave de luz del tiempo. Si abordara como un maestro del templo ordinario, naturalmente no atraería la atención de nadie. Y cuando Infeng condujo a las 2 mujeres a la puerta del tiempo y el espacio y subió nuevamente a la nave de luz del tiempo, de repente descubrió que un jugador inesperado había llegado en esta nave de luz. Capítulo 1589. La misión de espiar el templo secreto. Es ella. Infeng se disfrazó como un maestro del salón local de los 4 gris plateado poco destacable, y de manera similar disfrazó al hada púrpura Huayuan y a la reina malvada como maestros del salón local de los 4 gris plateado, para que nadie notara nada inusual. Pero Infeng no esperaba que cuando subió a la nave de luz del tiempo, vería a un jugador que no había visto en mucho tiempo. Masa Ji de la civilización Berserker. Masa Ji, esta mujer supermusculosa, de 2 metros y 2 de altura, era una subordinada que Infeng había asumido cuando desafió a la gran autoridad de los huesos. Originalmente, en las mentes de esos señores esqueléticos, Infeng y Masa Ji estaban destinados principalmente a cooperar después de alcanzar el cielo supremo. Por cuestiones de seguridad informática, ninguna de las partes sabía de qué mundo blueprint provenía la otra. Pero él no esperaba. Infeng se encontraría casualmente con ella en el antiguo campo de batalla en ese momento. ¡Qué coincidencia! Los labios de Infeng se curvaron ligeramente, pero no se acercó a hablar con ella, ya que su identidad actual era muy misteriosa y era un buen momento para pescar en el barco de luz del tiempo. Mientras Infeng pasaba por la proa del barco con las 2 mujeres, Masa Ji, sosteniendo guanteletes en ambas manos, estaba devorando un gran trozo de carne asada de un puño más grande que un saco de arena. Junto a ella estaba un poderoso ser celestial supremo del templo de los esqueletos, cuyo nombre en clave era Lord Heu Bao. Tenía forma humana, excepto por su cabeza, que era una calavera roja como la sangre. Infeng ni siquiera sabía a qué raza pertenecía. Si era humano, ¿qué tenía esa cabeza de calavera? Si fuera una criatura de huesos, su cuerpo, salvo la cabeza, sería de carne y hueso. Pero, pase lo que pase, este Lord Heu Bao ahora se comportaba con humildad, agachado frente a la alta y poderosa Masa Ji. Mi señora, ¿quién heredó exactamente la gran autoridad de huesos? ¿De verdad no lo recuerda? Masa Ji masticó la carne asada y dijo con brusquedad, la verdad es que no lo recuerdo. La última vez, ese pequeño bribón intentó usar la autoridad secreta de espionaje para obtener información, y solo pude borrar mis propios recuerdos. Por desgracia, ese pequeño bribón se dio cuenta de que la gran autoridad de los huesos ya había sido heredada. Por suerte, no le dije a la otra parte quién era. El señor Heu Bao suspiró, entonces no hay nada que podamos hacer. Pero esta vez has venido al antiguo campo de batalla, debes tener cuidado. He recibido noticias de que varios templos han ordenado que, si te ven, actúen contra ti e intenten eliminarte. Masa Ji se burló, ¿de qué sirve eliminarme?
Mi pequeña autoridad esquelética de alto nivel regresará a los señores esqueléticos después de mi muerte. Señor Hu Bao, ¿eso no significaría que nuestra gran autoridad heredera de los huesos tendría un general menos capaz en el cielo supremo? Masaji sonrió con satisfacción. Así es, con mi fuerza, además de la gran autoridad heredera de los huesos, gran autoridad cuyo nombre no puedo recordar, realmente no le temo a nadie. La conversación entre ambos no fue oculta para nadie, estaba claro que mientras se comunicaban, también transmitían cierta información a los jugadores del entorno circundante. Esta información sorprendió un poco a In Feng. Oh. El heredero de la autoridad secreta intentó espiar su secreto, por lo que borró sus recuerdos sobre mí. Entonces, ¿Masaji no me recuerda ahora? El heredero de la autoridad secreta del espionaje. In Feng entrecerró los ojos. Sabía que, entre los herederos de la gran autoridad que aún se encontraban en el mundo plano, además de él, solo quedaban esta autoridad secreta asomante y otra gran autoridad heredera de la trascendencia. Español quizás también había algunos herederos de gran autoridad que habían estado ocultos todo el tiempo, cuya existencia en un cierto mundo plano ni siquiera había llegado al cielo supremo, pero tales situaciones no estaban dentro de la consideración de In Feng. Dios mío, no esperaba que el heredero de la autoridad secreta de Peking, antes incluso de ir a molestarlo, fuera a molestar a Masaji. Incluso intentó obtener información sobre mí a través de Masaji. In Feng se burló por dentro. Por supuesto que no podía tolerar esta situación. Sin embargo, según Masaji, el heredero de la autoridad secreta indiscreta intentó espiar sus secretos la última vez que visitó el antiguo campo de batalla. Como era un heredero de la gran autoridad, mientras tuviera suficiente divinidad, podía activarla contra jugadores sin gran autoridad. Afortunadamente, Masaji estuvo lo suficientemente alerta como para borrar activamente sus recuerdos antes de que la otra parte pudiera detectar más información. También podría describirse como un individuo despiadado. Pero aún así, la gente sabía que el linaje de la gran autoridad de los huesos había encontrado un heredero, aunque actualmente, nadie sabía quién era. Por supuesto, recientemente, cierta información había llegado al cielo supremo, afirmando que uno de Sombra y Sombra 007 había obtenido la gran autoridad de los huesos. Pero nadie se atrevió a tomar esta información en serio. Porque en los mensajes enviados al mismo tiempo, Sombra y Sombra 007 heredaron cada uno más de 10 grandes autoridades. Naturalmente, nadie creyó en esas noticias, eran completamente poco fiables. En ese momento, la conversación de Masaji y Lord Hu Bao también fue una advertencia a los demás jugadores a su alrededor para que no causaran problemas. Como dueño de la pequeña autoridad esquelética de alto nivel, Masaji poseía un poder de combate extraordinario y no tenía miedo de ser asediado por las potencias del maestro del salón. Sin embargo, mientras la nave de luz del tiempo continuaba su viaje hacia el antiguo campo de batalla, en la nave de luz, un anciano de túnica negra del templo secreto Mirón se rió siniestramente y emitió directamente una misión para el templo. El templo secreto mironista emite la misión: mata al jugador Masaji de la civilización Berserker. Sugerencia de misión: este jugador posee la autoridad pequeña esquelética de alto nivel y es extremadamente poderoso en el combate cuerpo a cuerpo. Recompensa por completar la misión: matar con éxito a Masaji ganará arena estelar de fuente divina *8000 minutos, esperanza de vida *800.000 millones de años, y puntos de inteligencia *10.000 minutos, la moneda exclusiva del templo secreto Ping, que se puede usar para investigar la mayor parte de la inteligencia conocida por el templo secreto Ping. Nota: las recompensas de arena estelar de fuente divina solo se pueden reclamar en el cielo supremo, otras recompensas se pueden reclamar directamente en la nave de luz del tiempo. Las potencias del cielo supremo en la nave de luz del tiempo no pueden actuar, son esencialmente NPC. Por lo tanto, era natural que pudieran emitir misiones. Era solo que In Feng nunca había prestado atención a las misiones emitidas por estas potencias cada vez que aparecía. Después de todo, estas misiones eran básicamente misiones PvP, pero cuando In Feng estaba presente, casi nadie emitiría tales misiones. ¿Enviar una misión para matar a In Feng? Eso fue un sueño. ¿Y qué hay de asignar misiones para matar a otros? O bien se trataba de recompensar a In Feng, o bien de impedir que la gente se atreviera a abandonar la nave de luz del tiempo. Hay que saber que asignar misiones también tenía condiciones y un consumo de recursos. Misiones sin sentido, por supuesto, nadie las concedería. Pero ahora era diferente. El templo secreto Mirono parecía tener rencor contra Masaji,
y de hecho envió una misión directa para matar a Masahi. Menos mal que no aparecí en mi verdadera forma. In Feng sonrió con alivio. Capítulo 1590. ¿De qué estás hablando? Si In Feng hubiera llegado a esta nave de luz del tiempo en su verdadera forma, entonces el templo secreto Mirono no habría podido emitir esta misión. Porque para In Feng, habría sido un paseo por el parque. De lo contrario, Masahi no habría abandonado la nave de luz del tiempo. Ninguna de estas situaciones era lo que el templo secreto Mirón quería ver. Pero ahora, nadie sabía que había un gran asesino como In Feng aquí, por lo que todo comenzó a funcionar con normalidad. Cuando la notificación del sistema de la misión emitida por el templo secreto Ping llegó a las mentes de todos en el barco de luz del tiempo, muchos jugadores se inquietaron de inmediato. Las recompensas de la misión fueron simplemente demasiado generosas. Solo la arena estelar de Fuente Divina ascendía a 8.000 piezas. Debes saber que la arena estelar de Fuente Divina es uno de los recursos de desarrollo más importantes para los jugadores de Supreme Haven. Dar 8.000 piezas de arena estelar de Fuente Divina a la vez es equivalente al ingreso total de muchos jugadores de maestro de salón ordinarios durante aproximadamente 10 a 20 años después de ascender al cielo supremo. Además, también hubo recompensas de 800.000 millones de años de vida y 10.000 puntos de inteligencia. En cuanto a los puntos de inteligencia, están disponibles en el templo secreto Mirono en la Tierra de la Orden, y su obtención es bastante difícil. En el cielo supremo, se pueden usar para investigar información y datos ocultos. Muchas piezas de información, especialmente aquellas relacionadas con los asuntos privados de los jugadores, las respuestas dadas por el templo secreto Mirono serán más detalladas que las dadas por el templo omnisciente. Porque la información y los datos obtenidos por el templo omnisciente son básicamente inteligencia objetiva, sin las opiniones subjetivas de los jugadores. Por ejemplo, el templo omnisciente no intentará deducir lo que un jugador está pensando actualmente. Pero el templo secreto Mirón se especializa en este aspecto. Por supuesto, el templo omnisciente no es incapaz de hacer tales cosas, simplemente no es tan profesional como la otra parte, y si deduce por la fuerza, la divinidad o la esperanza de vida consumida será mucho mayor que la del templo secreto Mirón. Masahi, civilización Berserk, maestra del templo de la calavera. Aceptaré esta misión. Siempre que aceptes la misión y contribuyas a completarla, recibirás las recompensas de la misión correspondientes según tu tasa de contribución. ¿No es solo una pequeña autoridad esquelética de alto nivel? Vamos a por ella. Esta mujer es buena en el combate cuerpo a cuerpo, así que si no peleo con ella en combate cuerpo a cuerpo, no estará bien. La clave es saber primero cuáles son sus propias órdenes. En el barco de luz del tiempo, muchos jugadores ya estaban ansiosos por moverse, mirando a Masahi como si fuera una presa. Al ver esto, el señor Geubao inmediatamente quiso enviar una misión para proteger a Masahi, pero Masahi lo retuvo directamente y lo detuvo. No hay necesidad de emitir una misión, esta basura no es rival para mí. Enviar una misión de protección sería un desperdicio de los recursos de nuestro templo del esqueleto. Todos estos recursos pertenecen a ese señor en el futuro, no hay necesidad de dárselos a otros jugadores. Sin duda, In Feng apreció enormemente las palabras de Masahi. ¿Los recursos del templo del esqueleto no pertenecen a In Feng? El propio In Feng estaba allí ahora, y Masahi también estaba segura. Realmente no había necesidad de enviar una misión de protección ni de dar recursos a otros jugadores. Por supuesto, cuando el templo secreto Mirón emitió la misión, muchas potencias de otros templos también emitieron ultimátums. Algunos templos, o mejor dicho, algunos herederos de la gran autoridad, se mostraron hostiles al heredero de la autoridad secreta astuta del cielo supremo. Por ello, las autoridades de estos templos emitieron un ultimátum, prohibiendo al maestro del salón de su propio templo participar en esta misión de asesinato. Porque una vez que su gente participara en el asesinato de Masahi, primero, ofenderían al templo del esqueleto, y segundo, ayudarían al templo del secreto Mirón, lo que no traería ningún beneficio en absoluto. Algunos templos neutrales tampoco permitieron que sus jugadores subordinados al maestro del salón participaran en misiones de asesinato similares, para evitar ofender a alguna facción del templo. Por un tiempo, en la nave Luz del Tiempo, la situación fue turbulenta. Pronto, los jugadores que querían asesinar a Masahi incluso decidieron formar equipos, preparándose para la batalla. Señor Masahi, ¿qué tal si no salimos del alcance de la nave de Luz del Tiempo esta vez? El señor Geubao estaba un poco preocupado.
Había notado que muchos expertos poderosos de nivel maestro de salón habían decidido actuar y matar a Masahi. Disparates. Los músculos de Masahi se contrajeron y miró al señor Geubao con una expresión feroz. ¿De qué estás hablando? Nuestro templo de los esqueletos nunca ha temido los problemas. Si nos acobardamos ahora, ¿no sería una deshonra para ese señor? Además, si no salgo del alcance de la nave de luz del tiempo, ¿no sería en vano mi viaje al antiguo campo de batalla? Bien, muy bien, JE. El anciano de túnica negra del templo secreto Mirono reveló sus manos marchitas y huesudas bajo su túnica negra. Su cuerpo estaba encorvado, y una luz rojo sangre centelleaba a su alrededor, dándole un aspecto increíblemente siniestro y aterrador. Su nombre clave era Venerable Secreto de Sangre, y su posición en el templo del secreto Mirón era muy común. Precisamente por eso tuvo que aprovechar esta oportunidad. Incluso si eso significaba consumir algunos de sus propios recursos y emitir una misión, tenía que intentar asesinar a Masahi del templo del esqueleto. Después de todo, el heredero de la autoridad secreta Mirona había ordenado previamente el templo secreto Mirona en el cielo supremo desde la nave de luz del tiempo. Si se encontraban con Masahi, la dueña de la pequeña autoridad esquelética de alto nivel, quien pudiera matarla recibiría un ascenso. Ya que la había encontrado, ¿cómo pudo dejarla escapar? Originalmente, estaba un poco preocupado de que la fuerza de Masahi disuadiera a la gente y nadie estuviera dispuesto a asumir esta misión, pero pronto se dio cuenta de que había pensado demasiado. Muchos de estos expertos de nivel maestro de salón de varios mundos planos estaban muy confiados. Siempre que no se enfrentaran a un oponente completamente invencible como Sombra, se mostraban muy entusiastas. Ella era simplemente la dueña de una autoridad menor superior, no una heredera de una gran autoridad, y no había una diferencia fundamental en fuerza entre ella y estos maestros del salón. Lamentablemente, nadie lo sabía. ¿Qué clase de existencia había llegado ahora a esta nave de luz del tiempo? A los ojos de las potencias del cielo supremo en la nave de luz del tiempo, estos jugadores de los mundos planos eran como hormigas, solo jóvenes peleando entre ellos. Pero había una existencia que podía compararse con ellos, y una vez que estallaba una pelea, incluso podía matar instantáneamente a algunas potencias del cielo supremo. In Feng, con el espíritu púrpura Hua Yuan y la reina Xie Ji, se sentaron tranquilamente en la proa del barco, listos para ver el espectáculo. Hua Yuan y la reina Xie Ji naturalmente sabían que In Feng tenía alguna conexión con el templo del esqueleto, pero no sabían si In Feng poseía una pequeña autoridad esquelética de alto nivel o una gran autoridad de huesos. Después de todo, aunque In Feng había transformado a muchos jugadores en apóstol de huesos, esta función estaba disponible incluso con una pequeña autoridad esquelética, por lo que era imposible juzgar el nivel de la autoridad de huesos de In Feng basándose en esto. Puedo ver cómo es el poder de combate de Masahi, y también ver en qué tipo de batallas participan los jugadores de este nivel. In Feng se sentía un poco solo en la vida. Después de todo, se había saltado por completo esta etapa del combate, confiando en un límite de divinidad suficientemente alto, y más tarde, a través de la divinidad intrínseca Estrella, ignoró por completo la orden propia de todos los oponentes. Pero, de hecho, para los jugadores en esta etapa, la orden propia es la parte más crucial del combate. Además, cuando la batalla en la arena estaba casi terminada, In Feng usaría el poder divino Tianai para lanzar un ataque de bombardeo de saturación en todo el antiguo campo de batalla. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.